¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buen día. Pues listos para compartir con ustedes la palabra de Dios, listos para hablar cosas al corazón de nosotros los hombres de parte de la palabra de Dios. Así es que, bueno, vamos a disponernos a orar y vamos a presentarnos en presencia del Señor. Amén. Señor Dios, buen día. Gracias por este tiempo. Gracias por siempre otorgarnos tu palabra y por permitirnos aprender de ella. Yo quiero pedirte que hoy, Dios, en el nombre de Jesucristo, fortalezcas nuestra vida y nuestro corazón de manera que cada vez entendamos un poquito más de este andar en peregrinación en la tierra, puesta nuestra mirada en Cristo, para saber, Dios, cómo salir adelante en medio de cada situación y en medio de todos los pensamientos que tenemos. Gracias. Gracias, Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy quiero platicar un poquito. Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta el cine. A mí me encanta. Siempre he sido así como muy cinéfilo. Y no sé si a ustedes como a mí les gustan esas películas donde, aunque todas las películas se tratan de un enredo, de grandes problemas, de situaciones muy complejas, al final todo se va logrando esclarecer, se va logrando vencer al mal, se va poniendo a cada quien en su lugar y finalmente el héroe o la heroína logra establecer la justicia y lo correcto, restablecer el orden en esa trama peliculesca que estábamos viendo y al final, si era una historia de vaqueros, el vaquero logra ahí vencer a todos los villanos de la película, ¿verdad? Así es. Hay veces que el final de una película es así como que el héroe está ensillando su caballo, la gente está en derredor bien agradecida y él se monta en el caballo, se despide de todos y entonces se va perfilando su silueta allí en el disco del sol atardeciendo, ¿verdad? Y sale la palabra el fin. Bueno, esas películas normalmente pues nos hacen sentir bien al final, que aunque todo haya estado enredado y todo haya sido complejo, se logra llegar a la justicia y a lo correcto. Hebreos capítulo 11 siempre me ha parecido como un final de película. Si usted lo ha leído, ese capítulo se conoce como el Salón de la Fama de la Fe o el Salón de la Fe. Y ahí están enumerados todos esos hombres que lograron victorias grandiosas, ¿verdad? Vemos a Abraham, a David, a Moisés, a Noé y a todos estos héroes bíblicos que lograron por la fe conquistar reinos, someter leones y un sinfín de situaciones complejas. En Hebreos 11, del 33 al 34, nos dice de esta manera: que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Te imaginas? Ejércitos huyendo. Las mujeres aún recibían sus muertos mediante la resurrección. Y estos finales nos gustan. Es ese final de película donde el héroe al final retoma todas las cosas y la justicia es implementada y entonces pues todo parece estar funcionando correctamente. Así es que si así fuera todo, pues qué padre. Sin embargo, la verdad no es así. La verdad es que en Hebreos 11 no solo se habla de héroes, pero también se habla de mártires y también se habla de gente que soportó y toleró cosas muy difíciles. Todos nosotros hemos estudiado la palabra de Dios cuando
nos habla de la parábola de los talentos y nos damos cuenta que algunos multiplicaron al doble lo que habían recibido y les fue muy bien. Y criticamos generalmente a ese siervo que tuvo miedo, que tenía miedo de perder la cantidad que su amo le dio y entonces decidió enterrar el talento. Sin embargo, no sé si a ti te ha pasado y te preguntas, bueno, ¿qué tal que a mí no me va tan bien en la vida? ¿Qué tal que yo tampoco termino de una manera tan correcta y por eso me estoy deteniendo y por esa razón yo no me activo en todas las cosas en que le tengo que servir a Dios? Bueno, Hebreos 11 es la respuesta. ¿Por qué? Porque en Hebreos 11 Dios no solo enumera y elogia a aquellos que terminaron su carrera con victorias, con conquistas, con avanzar el reino de Dios. También enumera a aquellos que batallaron, a aquellos a los que no les fue tan bien. Quiero leer Hebreos capítulo 11, versículos 35 hasta el 38, viendo estas otras personas. Algunos fueron torturados, negándose a aceptar la liberación para que pudieran volver a tener una vida mejor. Otros sufrieron burlas, azotes e incluso cadenas y encarcelamientos. Los apedrearon, los cortaron en dos, los mataron a espada, anduvieron con pieles de ovejas, cabras, desamparados, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Así es que en la vida en Cristo no solo hay gente muy victoriosa que logra cosas, pero también la vida espiritual implica que hay gente que no solo tiene fe para vencer, sino que a veces la fe se requiere para soportar, para mantenerte firme en lo que crees, aun y cuando estamos en un mundo adverso. La semana pasada yo hablaba con ustedes acerca de qué va a pasar con aquellos gentes que abusan de nosotros de diversas maneras y establecíamos según la palabra que Dios los va a poner en su lugar, que Dios los va a castigar. Sin embargo, el hecho de que haya abusadores y de que un día Dios, si ellos no alcanzan a arrepentirse y a pedir perdón, y entonces Dios tiene que castigarles, eso implica, querido hermano, querida hermana, que va a haber gente que sufrirá el abuso, va a haber gente que sufrirá el acoso o el maltrato de gentes. Hay de nivel a nivel maneras de sufrir. Hay esa persona que parece que te hace la vida difícil. Es lo que hoy día vivimos, gente que se pone a buscarnos cómo hacernos batallar. Pero hay otros que con poder o con fuerza o con violencia no solo hacen eso, también torturan, golpean y hay quienes hasta matan. Hay incluso quienes se elevan a altos niveles políticos y someten pueblos y hacen que países enteros batallen. Tú conoces la historia de dictadores y gente que finalmente ha desaparecido a cientos y a miles de personas. Entonces, ¿qué de aquello si a nosotros nos tocase padecer por causa de Cristo? ¿Qué sucede si a ti y a mí no nos tocase conquistar una ciudad, pero tendríamos que vivir el abuso, el dolor y las consecuencias de ser creyente? En Hebreos 11:4, el primer hombre del que se habla ahí, ella dijo en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y empieza a hacer la definición de lo que es fe. Pero el primer testimonio ya nos da un atisbo de alguien que su carrera parecía que no terminó muy bien. En Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aquí estamos bien. Dios les pide un sacrificio a Caín y a Abel, y entonces resulta que Caín trae un sacrificio acorde al corazón de Dios y a lo que Dios le había pedido,
y trae mejor sacrificio. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Era tan bueno lo que la fe de Abel le había hecho obrar en hacer un sacrificio delante de Dios. Dios no se impacta por los sacrificios, pero la fe que tenía Abel hizo que ese sacrificio llegara a lo profundo del corazón de Dios. Y dice, alcanzó testimonio de que era justo. ¿Y qué significa? Que Dios le gustó tanto la actuación en fe de Abel que hasta ahora lo pone de ejemplo. Sí, Dios pone de ejemplo a aquellos que por la fe actúan. Sin embargo, dice, bueno, dando Dios testimonio de sus ofrendas. A Dios le importó lo que hizo Abel. Sabemos lo que le pasó a Abel. Caín lo mató. Y muerto aún, habla por ella. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque Dios aceptó la ofrenda de uno y rechazó la de otro. O sea, dar lo mejor de sí, actuar en fe y hacer lo correcto, a Abel le costó la vida. A Abel le costó y morir de una manera violenta por la envidia de un corazón que se sintió rechazado. En vez de mejorar, en vez de agarrar la oportunidad y hacer algo de una manera correcta, decidió acabar con aquel que lo había evidenciado que ni su fe ni su ofrenda habían sido correctas. Entonces, ¿te parece justo? ¿Te parece justo que alguien padezca por hacer lo correcto? No, y estamos hablando de la primera familia en la humanidad. Estamos hablando de los hijos de Adán y Eva, gente que desde ahí se perfiló, que ya había injusticia, que ya había asesinos, ya había envidiosos, y que hacer lo correcto te podía costar la vida. ¿Captaste? Abel era un hombre de fe. Pasa en otros lados, no lo busques, pero en Hechos 7, Esteban está predicando de Cristo, está hablándole a los perdidos y les está evangelizando. ¿Y sabes qué le costó? Que lo tomaran, lo agarraran, lo echaran ahí en un área y entre todos lo apedrearan. Así es. Murió lapidado. ¿Por qué? Por evangelizar. Lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó la mirada y vio al Padre y vio al Hijo y les entregó su alma. O sea que ni siquiera era un predicador equivocado, un predicador en su carne, que muchos dicen, es que no les va bien a algunos porque andan en su carne. La verdad no sabemos. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y le costó la vida. Los apóstoles, todos elegidos por Dios, todos elegidos para ser los que iban a difundir las enseñanzas de Cristo. Todos y cada uno de ellos, excepto uno, Juan, todos murieron en el martirio. Golpeados, apedreados, crucificados, todos por hacer lo correcto. Por ser obedientes. Válgame. Tenemos que estar conscientes, hermanos, que seguir a Cristo, claro que implica victorias, yo creo que la mayoría de las veces. Pero tenemos que estar conscientes que de repente algunos, en nombre de la fe y en nombre del amor que tenemos a Dios, tenemos que hacer sacrificios, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Pero algo, se oye todo muy romántico y bonito, pero tomar la cruz significa, hacer un sacrificio significa que algo tenemos que pagar, algo nos va a costar.
A veces pensemos que vamos a ir a un sacrificio y que finalmente todo se va a arreglar y no. ¿Sabes qué? No, hay gente a la que Dios le permite pasar por situaciones difíciles. Había un hombre en Colombia, un pastor, no recuerdo ahorita el nombre de él, que tenía una carga profunda en su corazón por la iglesia en Colombia. Sin embargo, él quería que la iglesia se levantara en unidad y él convocaba a los pastores de la ciudad y quería hacer juntas para enfatizar eso, para trabajar en la unidad de la iglesia y que todos hicieran un solo frente. Pero la verdad no le hacían mucho caso, cada quien andaba en lo suyo. Y este hombre insistía en oración a Dios que le permitiera ver unidad en Colombia. Y viendo su testimonio, él habla que Dios le mostró o le habló de que se iba a dar la unidad, pero que a él le iba a costar algo. Y que él iba a pagar un precio porque eso se diera. Entonces, hizo una junta más, los citó en un templo, iba camino al templo y de camino le salió al encuentro un vecino, pero ese vecino le era adversario porque estaba peleando por unos terrenos ahí donde ellos vivían. De tal manera que ese vecino que le salió al frente, ahí cerca del templo donde iban a hacer la junta, saca un arma y le dispara. El pastor cae fulminado. Al sonido del balazo salen los pocos pastores que estaban en la junta, porque como siempre no habían ido todos, y ven tirado al hermano y se acercan y el hermano está muerto. ¿Quiere decir que la historia terminó mal? Pues según la perspectiva. Porque sí, el hermano murió, pero a raíz de la muerte de este hombre, los pastores hicieron convocatorias, hicieron reuniones de oración, alquilaron o pidieron prestado el estadio de esa ciudad, y era en Cali, Colombia, y se juntaba la iglesia y llenaba los estadios y tenían veladas de oración. Y el propósito o la carga que él traía, el pastor fallecido, por ver la iglesia unida, se realizó, pero a él le costó algo. Hermano, nosotros tenemos que ir con fe, que todo va a salir bien, creyendo en un Dios que provee, pero tenemos que estar listos, con un corazón siempre dispuesto a que probablemente nos toque pagar un poquito. El precio por el pecado fue pagado. Pero a veces desenredar las cosas aquí en la tierra, Dios permite que las cosas, que las personas, que los hijos de Dios pasen por situaciones. Y te lo leo en 2 Corintios 11, del 24 al 29. Lo que el apóstol Pablo le tocó pagar por ser un siervo de Dios. 2 Corintios 11, del 24 al 29 dice: de los judíos 5 veces yo he recibido 40 azotes. ¿Te imaginas 5 veces haber sido capturado y azotado por 40 latigazos? 5 por 4, 20, 200 latigazos en su espalda. Y los látigos de ese tiempo terminaban en 6 o 9 puntas y cada punta tenía amarrado o un pequeño hierro ganchudo o un huesito astillado, de tal manera que los azotes se encajaban en la piel de quien estaba siendo azotado y traían jirones de piel y de carne de regreso. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1 porque eran 39. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez, ¿sabes de los presos que no pagan sus cuotas y los demás los tablajean en las pompas? Bueno, por predicar el evangelio 5 veces con varas lo fuetearon. Una vez fui apedreado, 3 veces he padecido naufragios, peligros. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación.
Hay veces que el que tú te levantes con un corazón para servir a Dios va a recibir el rechazo y la desaprobación de algunos. Y algunos dicen, pues ni los de mi casa aún, ni los de la iglesia. Bueno, a Pablo le pasó, los de su nación, que se supone que todos eran creyentes, le hicieron esto. Peligros de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de gentiles, obviamente los que no conocen a Dios, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, mucho desvelo, con hambre, con sed, con ayuno, con frío, con desnudez, además de otras cositas. Válgame. Lo que sobre mí se agolpa cada día, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él no se sentía defraudado, él aún sentía el peso de ser un hombre que tenía que ir y traer alimento espiritual a las congregaciones. A pesar de que entre falsos hermanos también tuvo peligros. 29 dice, ¿quién se enferma y yo no me enfermo con él? Esto es una empatía que lleva a un corazón como el tuyo, a que te das cuenta que alguien está padeciendo y te metes a la oración como si la enfermedad fuera tuya. Te metes a buscar de Dios en los zapatos del otro. Dice, ¿quién se enferma y yo no me enfermo? ¿O a quién se le hace tropezar y yo no me indigno cuando te das cuenta que alguien hizo una barbaridad con alguien más y finalmente también tú traes indignación en tu corazón? Al final de todo eso, al final de la historia de Pablo, ¿cómo termina Pablo? ¿En su vejez buena, muriendo con la familia y con la iglesia que lo amaba? No, él muere en Roma, decapitado a causa de su fe. De él Jesús había dicho, es necesario que él sepa cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. ¿Es malo Jesús? No. El testimonio del reino de Dios en la tierra, por un lado son victorias y conquista, pero por otro lado son corazones que están dispuestos a dejarlo todo en el terreno de batalla. ¿Cómo te va a tocar a ti? No sé, ni siquiera sé cómo me va a tocar a mí. ¿Cómo será el final? Seguiremos batallando con algunas cosas, seguirá el abusador acumulando ascuas de fuego mientras nosotros lo tratamos bien y él incrementando su maldad. No sé. Al final todo tomará su lugar. Al final sabremos cómo termina la historia. Sabemos que termina en victoria en Cristo, pero no sabemos si terminamos coronados como los príncipes del Señor o como los abortivos de los cuales el mundo no era digno. Yo no recuerdo que yo me haya apuntado para padecer. Yo creo que tú tampoco. Pues esta es la verdad en el Evangelio. También es parte de la vida. Y quiero decirte que cuando la Biblia habla de anticristo, nosotros entendemos de un personaje malvado que vendrá y se opondrá a la iglesia y a Dios. Pero también la Biblia habla de anticristos. Estos anticristos no son seres poderosos que se ponen contra la iglesia. En el contexto que está puesto, son personas que se negaron a tomar su cruz. Son personas que se negaron a batallar por causa de la fe, que niegan la eficacia, creen en la piedad pero niegan la eficacia de ella. Pero nosotros somos de los que tomamos la cruz cada día y estamos dispuestos a continuar. Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 33. Les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. En este mundo hay aflicción, pero cuando yo vea la aflicción, la indicación de mi Dios es: confía en mí. Claro que lo tengo que hacer con esperanza, tengo que creer que voy a salir adelante,
Pero mi actitud tiene que ser como la de esos 3 hebreos que fueron a dar allá a Babilonia y que los querían obligar a postrarse delante de la estatua de Nabucodonosor. Y ellos dijeron, no lo haremos. Y Nabucodonosor dijo, pues van a ir al fuego. Dicen ellos, pues nuestro Dios nos librará. Nuestro Dios tiene poder para librarnos. Y si no lo hace, como quiera, no me hinco ante tu estatua. Hermano, Dios los libró. Pero ¿será que tenemos ese ADN de Cristo capaz de enfrentar el sufrimiento, sabiendo que un día Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y consolará nuestros corazones, y que ahí será una eternidad, aunque este mundo dura años, pero es temporal? Este sufrimiento es pasajero. Aún en medio de este dolor pasajero son etapas, y aún en las etapas de dolor dice que Dios da tiempos de refrigerio, porque Dios no permite que seamos destruidos por completo. Pero si un día, hermano, hermana, pareciera que no avanzas, parecieras ahogarte, confía, Jesús ha vencido al mundo. Jesús derrotó este sistema de cosas. En medio de todo esto hay una promesa de Dios. Dice, por nada te afanes, quiero conocer todas tus necesidades por medio de la oración, de tus ruegos y de las acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu pensamiento y va a guardar tu corazón en Cristo Jesús. ¿Por qué dice que una paz sobrenatural? Bueno, porque en el mundo la gente no tiene paz y tiene problemas. Pero Dios dice, aún en medio de tus problemas yo voy a traer una paz embriagante que sobrepasa el entendimiento humano. Y dice, pondrá paz en tus pensamientos. Toda esa angustia, todo ese sentimiento de injusticia, todo eso, impotencia, Dios va a traer paz a tu corazón. Y dice, guardaré tus pensamientos y tu corazón. Quiere decir que todos los sentires que tú manejes en lo profundo de tu corazón, Dios lo va a ordenar. Entonces, el Señor nos promete que Él ha vencido el mundo y nos promete que en medio de las adversidades vamos a tener paz sobrenatural, más allá de la comprensión humana, y vamos a tener guardados mis pensamientos y mis sentimientos en Cristo Jesús. Allá por el año 1800 hubo un hombre que se llama Horacio Spafford, y él se casa, tiene 5 hijos, un varón, un niñito y 4 hijas. Él era un creyente en el Señor, pero a este hombre no le fue nada bien. Al año de que él empezó por ahí una empresa, un hijo de él, su único varón, falleció. Se sobrepone en la fe creyendo que pues su hijo está en la presencia de Dios, y entonces un día le va bien en la empresa y decide pagarse unas vacaciones con su familia. Como él tenía que quedar trabajando un tiempito más, manda a la esposa y a las 4 hijas en un barco transatlántico. Y él queda trabajando, de repente él recibe un mensaje de urgencia. El barco en alta mar había chocado, se había hundido, y de 313 personas, 263 murieron, entre ellas sus 4 hijas. La única que había sido salvada era su esposa. Y él va en el viaje para llegar al lugar donde tiene la esposa, y mientras va en el viaje, él pasa cerca del lugar donde se hundió el barco, donde murieron sus hijas. A raíz de ahí él escribió un himno en inglés, donde él dice que
en el momento, cuando el dolor venía y cuando le abrumaban los recuerdos, cuando todo era complejo y difícil, dice, como la paz de Dios venía como un río y me inundaba. Y una vez que él declara que la paz de Dios le inundaba como un río, entonces él en el coro declara, mi alma está bien, mi alma está bien, mi alma está bien con esto. ¿Cómo alguien que ha padecido tanta pérdida puede declarar que su alma está bien? Bueno, solo puede estar bien si el poder del Todopoderoso está contigo. Si has estado ahogado en dolor, si has batallado, quiero decirte que hay una paz sobrenatural que Dios te puede dar. Confía, confía. Dios no abandona. Muy bien. Se parece esto un poco a la historia de Job, que siendo un hombre piadoso padeció tanto. Siendo un hombre que sacrificaba ofrendas a Dios, perdió todo. Él al final de su historia dice, bueno, no. Cuando pierde a toda su familia, en Job 1:21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y si no recibieses lo que tanto esperas, ¿amarías aún al Señor? ¿Serías capaz de saber que el perdón que Cristo nos dio, te dio, es suficiente para mantenerte fiel? Sabiendo que en Dios hay victoria, sabiendo que al final seremos consolados. Job 19 del 17 al 27, checa, dice, aún mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. ¿Por qué? Porque la mujer ya le decía, maldice a Dios y muérete. Aún mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaban mal de mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron en mi contra. Mi piel, mi carne se pegaron a mis huesos. He escapado con solo la piel de mis dientes. Amigos, tengan compasión de mí, porque la mano de Dios me tocó. ¿Por qué me perseguís como Dios y aún de mi carne te sacias? ¿Quién dice ahora que mis palabras fuesen escritas? Pero fueron escritas. ¿Quién dice que se escribiese en un libro? Y fueron escritos en un libro. Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en la piedra para siempre. ¿Qué es aquello que Job tanto quería que se escribiese? 25, esto es lo que él quería declarar. Yo sé que mi Redentor vive. Al fin se levantará sobre el polvo en medio de toda esa carencia y desierto. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él tenía una confianza tal que aún él muriera, Dios lo volvería y vería la gracia de Dios. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y nadie más, no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hay veces que nos sentimos que ya no podemos más. Pero tú sabes, porque sabes adentro de ti, que Dios está contigo. Pablo lo dijo de esta otra manera. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, que ya nos relató todo lo que padeció, él dice, nada nos puede separar. Estas palabras las tenemos que escuchar no solo de aquellos a los que les va bien y que en todo parecen estar bien. Yo sé que algunos incluso dicen, yo no puedo escuchar a alguien que le está yendo mal,
Porque ¿dónde está la evidencia de que Dios está con él? Aquí está la evidencia de que hay gente que le va mal y Dios está con ellos. Por eso no nos atrevamos de ninguna manera a juzgar que porque a alguien le va bien, entonces Dios está. Pero si a alguien le va mal, Dios no está, porque nos juzgaríamos a nosotros mismos. El Espíritu de Dios puede estar con toda carne, sobre hombres que están prosperando y sobre hombres que están siendo denigrados y humillados a causa de su fe, a causa de lo correcto o de establecer parámetros correctos para la vida. Apocalipsis 21:4 dice: Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos y la muerte ya no será más, no habrá luto, llanto ni dolor, porque todas las primeras cosas pasaron. Esto será la eternidad. ¿Por qué te hablo todas estas cosas? Porque la semana pasada te hablé de que Dios tiene un justo castigo para el que muera en rebeldía. Y esa gente que nos ha hecho padecer, Dios la pondrá en su lugar. Pero hoy te quiero decir, Dios tiene una recompensa para todo aquel que le siga. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que entrar con fe a la presencia de Dios, que tenemos que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es premiador. Independientemente de cómo sea tu historia, continúa, mantente con la mano en el arado, sigue buscando al Señor, porque Dios te dará un galardón, un premio. Hebreos 11:16. Esta vida no es todo lo que hay. Dice: desean un país mejor, es decir, una patria celestial. Por tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, porque ya les ha preparado una ciudad. En Hebreos 11:6 dice que aún la gente que padece puede clamar a Dios y Dios jamás se avergonzará de ellos, porque ha preparado para ellos habitaciones celestiales. Jesús dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay y me voy para prepararlas, para que donde yo estoy, tú también estés. Entonces, no todo se trata de cómo nos va en esta vida. Se trata de que este es un mundo pecador, que tenemos que conquistar en el nombre de Dios o padecer en el nombre de Dios, para al final obtener nuestra herencia con el Señor. Y termino con esta palabra de Colosenses 3, del 23 al 24. Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor está sirviendo. Hermano, hermana, que esta palabra consuele tu corazón, que esta palabra traiga paz a tu vida. Que Dios en su gracia y misericordia sea que te permita vivir victoria y de gloria en gloria, de fe en fe, de crecimiento en crecimiento, o padecer. Nuestro Dios es el Dios de las recompensas. Es el Dios que en su momento traerá un galardón, premio, su bendición delante de Él. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, hoy te ruego, tú traigas paz al corazón de cada una de mis hermanas y hermanas. Estos que ahora supieron, Dios, que todo abusador tendrá su pago, pero que nosotros en Cristo tenemos el nuestro. Que tú no te has olvidado de absolutamente nadie, que consuelo venga y traiga una paz que sobrepase todo el entendimiento en sus mentes y en sus corazones. Fortalécenos, Dios, en tu palabra. Añade de tu Espíritu Santo más y más a nuestras vidas, de tal manera que seamos un buen testimonio
como aquel Abel que por darte lo mejor de sí, pagó con su vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Estamos próximos a cambiarnos en el templo. Pregúntenos dónde estaremos, le anunciaremos por las redes, pero también usted puede preguntar. Que Dios los bendiga, los guarde. Hasta luego.